eutanasia? Bueno, de acuerdo a su definición etimológica, viene siendo danos morir, eutanasia pues sería morir. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia, bueno, según la etimología griega es el eu de bueno o de bien y thanos que viene de muerte, o sea, vendría siendo el buen morir, traduciéndolo etimológicamente. Y ya, digamos, en lo profesional o en la vida normal, pues es la cuestión de ayudar a una gente pues a que muera, ¿no? Ya sea por la vía legal o por la vía ilegal. ¿Qué es la eutanasia? Bueno, aquí la eutanasia se entiende como un acto médico que se usa para quitar la vida a las personas que tienen enfermedades incurables, pues. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es el buen morir de las personas. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es cuando una persona que, digamos, tiene un periodo de vida muy corto, ya no haya, se encuentra en tratamiento de salud o tiene algún problema, decide, digamos, terminar con su vida de una manera. ¿Cuántos tipos de eutanasia existen? Pues existen dos, la directa y la indirecta. ¿Qué tipos de eutanasia existen? Bueno, como te lo había comentado, supuestamente son dos tipos, que es la vía legal, donde las leyes, por ejemplo en Estados Unidos y en otros países más modernizados, pues la ley permite la eutanasia por la vía legal, ya sea por medio de medicamentos o alguna inyección letal o mortal, como las que se ocupan en las penas de muerte, ¿no? En algunas cárceles o en algunos cuando alguna gente está presa por alguna pena grave. Y la otra forma pues es por la vía ilegal, ¿no? O sea, cuando alguien pues se priva de la vida, ¿ya? Por ejemplo, la gente que se suicida, supuestamente ellos dicen que mueren bien, ¿no? Porque según traen alguna pena, algún sufrimiento, y pues según ellos es su forma de zafarse de esa pena y de morir bien, ¿no? O también hay gente que pues busca cierta asistencia, claro, no legal, para terminar algún sufrimiento, alguna enfermedad, ¿Cuántos tipos de eutanasia existen? Básicamente se consideran dos tipos de eutanasia, la eutanasia directa y la indirecta. La eutanasia directa es donde uno, se puede decir, abrevia la vida del paciente y para esto usa uno sustancias que el paciente le provoque sedación y paro respiratorio o sustancias que detengan la función de su corazón, básicamente, ¿no? ¿Cuántos tipos de eutanasia existen? Dos, la directa e indirecta. ¿Cuántos tipos de eutanasia existen? En sí sería un solo tipo que es el fin de la vida de manera voluntaria. ¿Y cómo se practica la eutanasia? Pues se puede practicar a nivel médico, se puede practicar a nivel personal, más o menos familiar, a petición del interesado. ¿Cómo se practica en el país? La eutanasia por la vía legal, pues como ya te lo he comentado, hay medicamentos específicos que pues lo que hacen es que paralizan el corazón o paralizan el cerebro, o a veces son venenos legales, digamos, que pues se envenenan el cuerpo, son toxinas que automáticamente en cosa de segundos pues matan a la persona, ¿no? Bueno, eso es por la vía legal, ¿no? Otra forma por la vía legal es darle un cierto tratamiento, digamos, con pastillas o con medicamentos, que así como te cura una enfermedad, digamos una tos o una gripa, pues también así te va a morir, matando progresivamente, ¿no? Digamos en 1, 2, 3 días, ¿no? Esa es la vía legal, digamos. Y ya por la vía ilegal, pues, vuelvo a repetir, son las personas que se suicidan, que, por ejemplo, aquí en el hospital ha habido muchos casos de personas que se suicidan o que intentan suicidarse, según ellos, para bien morir, y toman, por ejemplo, pastillas de maíz, ¿verdad? De esas pastillas que se ocupan para curar el maíz, o toman cloro, toman ácidos, ¿verdad? Y según ellos es la vía por la cual buscan la buena muerte, ¿no? Según esas personas. Aunque, pues, ahora sí ya es cuestión de cada quien, ¿no? ¿Cómo se practica la eutanasia?
Bueno, tengo entendido que se practica, te decía, con el uso de sustancias que interfieren en un momento dado con el funcionamiento de su ritmo respiratorio y lo detengan, o sustancias que paren el ritmo de su corazón y le provocan un paro cardíaco al final de cuentas. Entonces, cualquiera de las dos cosas que sucedan, tanto el detener la función respiratoria como función cardíaca, pues el paciente fallece, ¿no? Y si el paciente o la familia ha aceptado o firmado un convenio que aún no está legalmente autorizado, se detiene su ritmo cardíaco o su ritmo respiratorio, pues el paciente fallece y deja de sufrir realmente, ¿no? ¿Cómo se practica la eutanasia? Hasta donde tengo conocimiento, se practica mediante suministrando un medicamento intravenoso y vía oral tomado. ¿Cómo se practica la eutanasia? La eutanasia se practica de la siguiente manera. Bueno, hay estados de la República, no sé quién, donde todavía es ilegal. En cambio, en México, por ejemplo, en los hospitales se lleva a cabo mediante medicamentos, que se llaman inyecciones o medicamentos que se dan al paciente, quitan el dolor y posteriormente hacen que Y en lo personal, ¿qué opinas sobre la eutanasia? La eutanasia. Yo pienso que los pacientes, todo individuo tiene derecho a elegir su diagnóstico y su tratamiento, si lo acepta o no lo acepta. Si él quiere morir, también es respetable. Si no quiere morir, se tiene que hacer todo lo posible dentro del ámbito médico para evitar la muerte o sufrimiento del paciente. ¿Qué opinas acerca del tema de la eutanasia en lo personal? Del tema de eutanasia en lo personal para mí no es bueno, porque bueno, hay gente que cree en Dios o en alguien supremo, un ser supremo, y pues solamente él puede dar la vida y solamente él puede quitar la vida. Aunque claro, hoy en día pues desgraciadamente hay muchas mentalidades. Por ejemplo, hay personas que se casan del mismo sexo, incluso pueden adoptar hijos, hay gente que decide morirse, hay gente que decide abortar. Entonces ya hoy en día pues eso ya como que la fe y como que el hecho de pensar en lo que es bueno, en lo que es malo, y si te vas al infierno, te vas al cielo, pues como que ya no tiene tanta importancia en la vida de hoy, ¿no? Pero para mí en lo personal, pues así como naces, así te debes de morir, ¿no? Ahora sí que hasta que te toque, ¿no? Y pues sí, ciertamente una enfermedad terminal o una enfermedad que ya, digamos, hay gente que tiene enferma años, incluso 2, 3, 5 más años enfermos, pues sí a veces se chocan, ¿no? O se fastidian de vivir. Pero pues muchas veces dicen que es inhumano verlo sufrir, ¿no? Personal, ¿qué opina de la eutanasia? Bien legalizado y bien aplicado a los pacientes que así lo ameritan, yo sí estoy de acuerdo en que se practique, pero bajo ciertas condiciones que el paciente sí lo requiera, pues, ¿no? Realmente en el área de medicina interna conocemos muchos pacientes que nos piden eso, ¿no? Que practiquemos ese procedimiento porque pues, son pacientes terminales y ya no tienen realmente remedio para su causa, ¿no? Entonces yo creo que sí, bien aplicada, se debe analizar bien esto y usar en el paciente que realmente la merite, pues. Entonces sí estoy de acuerdo en ella, pues. Nada que se debe legislar para que uno no se vea como malo, como gente mala cuando lo aplique, pues, ¿no? En lo personal, ¿qué opinas sobre la eutanasia? ¿Qué opino sobre la eutanasia? En lo personal, yo diría, debido a mis creencias, mis principios, que no es algo que yo daría una opinión como tal. Para mí no es válido. Para mí. ¿Y en lo personal, qué opina de la eutanasia? Muy personalmente pienso que es una manera válida de las personas para elegir si quieren continuar viviendo con la discapacidad que tienen, siempre y cuando sea un impedimento para llevar a cabo alguna función importante. Pero pues considero que sería algo. ¿Y en lo profesional? ¿Qué opinas? Profesional. Mira, en lo profesional, nosotros como médicos tenemos un juramento de no causar daño a ningún paciente, pero también existen ciertas circunstancias en donde no se puede realizar ya nada más por el paciente, más que a mitigar su sufrimiento con las medidas terapéuticas necesarias. ¿Y en lo profesional? En lo profesional, pues
pues bueno, como te lo comenté, es válido, o sea, lo manejan como válido, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, cáncer, enfermedades terminales como SIDA, como por ejemplo el ébola. Ahorita los de ébola pues muchos están muriendo, ¿no? Pero pues yo creo que hasta por lo profesional no es ético, ¿no? Porque supuestamente un médico, una enfermera, cuando dan su juramento, juran dar vida o procurar la vida o ver que el enfermo viva. Entonces aquí estamos hablando de muerte. Entonces como que ahí lo profesional pues queda muy vago el tema, ¿no? O sea, como que hablando éticamente, pues un doctor o una enfermera que busca la muerte, pues como que no checa, ¿no? Pero bueno, ya es cosa de cada quien, ¿no? De ahí entra lo moral, lo espiritual, lo profesional, incluso depende ya también lo cultural, ¿no? Lo sociocultural, por ejemplo, los países. En México todavía no estamos muy acostumbrados a la eutanasia, pero en Estados Unidos, en Alemania y en otros países, pues ya es algo muy común, ¿no? Incluso así como se programa la fecha de un examen, de una consulta, programan su fecha de, yo me voy a morir tal día, ¿no? Y incluso hay una chica apenas a fin de año que decidió morirse y ella decidió cómo iba a ser su velorio, cómo iba a ser su caja, cómo iba a ser su entierro, todo. Pero pues ahora sí que yo creo que a nadie nos gustaría morir, ¿no? Así es. ¿En lo profesional? Y en lo profesional también, opino que sí se debe de aplicar, pues sí, si es un familiar cercano o un paciente cercano que uno conozca y la familia acepta esto, pues usarlo, ¿no? Bueno, es todo. Practicar la eutanasia, pues realmente, ¿no? Pues ya saben, ¿no? ¿Y en lo profesional? En lo profesional hay pacientes que sufren mucho, hay pacientes que están hospitalizados y que muestran mucho dolor, entonces pues a veces es una buena alternativa. ¿Y en lo profesional? En lo profesional, pues bueno, uno puede juzgar a las demás personas por las decisiones que toman, entonces, digamos, uno en nuestro caso como médicos, pues es decisiones se les da del paciente, llevarla a cabo, pues no es algo que nosotros